caña de azúcar incurren en el año 1 en costos reales, insumo, mano de obra, el seguro agrario, personal contratado y la depreciación de equipos, ¿no? Para la cosecha del año 2, desea determinar el valor razonable. En el mercado el precio, la cosecha está en 12.800, ¿no? Los costos estimados en el punto de venta ascienden a 5.920. A veces el arrume, a veces el estiva, la desestiva, ¿no? Entonces, esos, esos costos son costos estimados. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, transporte de caña, ¿ya? Costo necesario para situar la caña en el mercado son estiva, desestiva, comisiones de intermediarios, cargo de mercados, ¿no? Entonces, eso nos da 5.920. Entonces, aquí tenemos las compras, ¿ya? Gasto de personal, los servicios, la depreciación, etcétera, ¿no? Estos son los costos reales acumulados de la cosecha, ¿no? Todo eso, ¿dónde se lleva? Se lleva a los activos biológicos, ¿no? Recuerden, se lleva a los activos biológicos. Ya, porque la caña de azúcar se trata ahí, en la cuenta 35. Inmediato se ve el valor razonable. El valor de mercado, 12.800, menos el costo de transporte, menos otros costos, el valor razonable queda en 11.110. Eso es lo que debemos contabilizar en este momento, ¿no? Valor razonable menos las comisiones, ¿no? Restamos todo eso y el valor razonable sería 6.880. En el año 2 ajustamos el valor razonable. Valor de la cosecha de caña está en 6.880, menos el costo histórico de la cosecha, es 1.749. Recuerden que no dejamos de tener en cuenta el costo histórico, el costo real de el producto, en este caso la caña de azúcar. Reconocemos el incremento de los 1.749. Ese es un ORI, va al valor razonable con ganancia por medición al activo no financiero del valor razonable. En el año 2 tenemos nosotros el cambio que se hace, ¿ya? Que tenemos acá el costo, el valor razonable, ¿no? Y el ajuste del costo. Entonces, eso hay que tener en cuenta porque la caña de azúcar tiene esa particularidad. Entre el primer corte tiene de 15 a 24 meses de acuerdo a la zona. Toda la zona, por ejemplo, de Paramonga, ¿no? Cayaltí, ya se cosecha entre 15 y 18 meses, pero en algunos otros lugares hasta 24 meses. Entonces, no lo podemos poner como un cultivo permanente porque no dura 10, 15 años, ¿no? Son 2, 3 años máximo. Ya, entonces, eso téngalo presente, porque así vamos a tener cultivos. La agricultura es bastante especial. Entonces, hay que ir tratando cada caso de acuerdo a cómo se presenta. Veamos también un casito, ya porque siempre me piden estos casos, ¿cómo se trata las piscigranjas? No una piscigranja, ¿cómo se trata? Las piscigranjas tienen otra aplicación. ¿Por qué? Porque normalmente allí encontramos, ¿no? El producto original lo encontramos en los ríos,
¿no? Entonces, allí, por ejemplo, el río Santa tiene truchas, por eso hay un criadero en la zona de Yungay, ¿no? Y así en diferentes lugares hay criaderos, ¿no? En la zona de Ayacucho igual, ¿no? Entonces, se capturan 2.000 truchas para crianza. Se piden los permisos respectivos, ¿no? Y se extraen 2.000 truchas. ¿Esa trucha cuánto cuesta? Nada. El único esfuerzo es ir y capturarla, ¿no? Entonces, tenemos que buscar el valor razonable, porque ahí no es como el caso de los becerros. Acá vamos al río y sacamos la trucha. Entonces, esa trucha en el mercado está a un valor de 3.50. ¿Por qué? Porque son truchas en crecimiento. Se compran alimentos para peces por el importe de 2.000 soles. La trucha tiene la particularidad que comienza la ovulación. La ovulación y botan unas larvitas, ¿no? Entonces, ovulan 100.000 larvas. El valor aproximado es de 50 soles el millar. Y luego nos dicen que las especies anteriores han alcanzado ya su estado maduro. Y en ese momento se determina el valor razonable en el mercado, ¿no? 5 soles cada trucha, ¿no? Entonces ya tenemos tres valores acá. Reconocemos primeramente las 2.000 unidades que se extrajeron del río Santa a un valor de mercado de 3.50. O sea, serían 7.000 soles. Entonces se le pone no el costo, sino ese es el valor razonable. Y se utiliza la cuenta 76 como un ORI, una ganancia por medición de activos no financieros al valor razonable. ¿Por qué un ORI? Porque es una ganancia futuro, una ganancia todavía que no se ha realizado. ¿Y por qué no lo ponemos en la cuenta 49 de ganancia diferida? Eso es cuando hacemos una venta, ¿ya? Y esa venta se va a concretar después. Esto todavía es incierto. Y como es incierto, se utilizan los ORIs, ¿ya? Se compran los alimentos, suministros contra la cuenta 42. Y va a los activos biológicos en desarrollo, las truchas que se sacaron de Río Santa, ¿no? Tenemos que contabilizar el incremento de la población de truchas. Los 10 millares de larvas a 50 soles el millar, nos da 5.000, las larvitas de las truchas. Entonces, también tenemos que considerarlas al valor razonable, porque es un bien que cómo controlamos nosotros. Hoy en día, en los criaderos, tienen una especie de un contador, tienen ahí para contar las larvas, ¿no? Y aún así, no pueden llegar a contar con exactitud, siempre hay un margen de diferencia, que el margen de diferencia le ponen entre 10 y 15%, porque la reproducción es tan rápido, ya que las larvas van y vienen, y contarlas es bastante complicado. No es lo mismo cuando ya la trucha está grande y ahí sí se puede inventariar. ¿Por qué? Porque se les hace pasar ya por unos tubos y ahí se va contando la cantidad de truchas. ¿No? Entonces acá en las larvitas es casi imposible porque por el tubo pasan como 5, ¿no? Entonces pasan en mancha y no se puede contar. Entonces se hace una estimación. Entonces, luego valorizamos las truchas, las 2.000 truchas que se capturaron en el río, y decimos, ahora cuánto está el valor razonable en el mercado. Y encontramos a 5 soles. 2.000 por 5 nos da 10.000. Y vemos
el anterior valor razonable, ¿no? Incluyendo los alimentos. Y decimos, 2.000 truchas, incluidos los alimentos, se compraron 7.000 soles de alimentos. 7.000 más 2.000 es 2.000 menos los 10.000 del valor razonable, tiene un incremento de valor de 1.000. Ese incremento de valor tenemos que llevarlo también a la contabilidad. Se considera como valor razonable. Ya tenemos dos incrementos del valor razonable. Luego ya la trucha está lista. Ya está lista para poder hacer trucha frita, ¿no? Entonces, ya son truchas en producción. ¿No? Entonces, tenemos que separar lo que nos costó, eso se registra el costo, y la diferencia del incremento de valor que han tenido, se considera el valor razonable. Y esto solo va a ser ingreso cuando se vende. Ahí es ingreso. Por lo pronto todavía no tenemos por qué pagar nada, ¿no? Y se hace la salida de la parte de desarrollo, porque ya están en producción, ya están para la venta. Ahí tenemos las 2.000 truchas en producción y las 10.000 truchas en desarrollo. Ahora veamos cómo se aplica la técnica del valor presente. Esto hay que tener mucho cuidado. Ya si lo vamos a aplicar, hay que estar consciente de lo que vamos a hacer, porque pueden distorsionarse las cifras. Y hay veces, si tenemos muchas dudas, háganlo al costo, nadie le va a decir nada. Pero, si están seguros de lo que van a hacer, tienen datos o cifras que son confiables, apliquen la técnica del valor presente. ¿Esto qué significa? La técnica de valor presente quiere decir que yo voy a considerar los costos, ¿ya? Y los gastos en base a las referencias históricas, como ya puede ser proyectadas o puede ser de los años anteriores, ¿no? Entonces, esa es la técnica del valor presente. Entonces, para esto utilizo una tasa de descuento. La tasa de descuento por lo general es lo que se genera con los bancos. Vamos cómo se aplica. Vamos cómo se aplica para que lo puedan entender. La empresa agrícola La Cuesta Nueva produce cítricos, en este caso la naranja palpeña, para el consumo que cosecha una vez por año. La vida útil es de 20 años del cultivo. Bueno, acá la verdad que no le he actualizado las fechas, pero igual, el efecto es el mismo, no se preocupen. En los estados financieros al 1 de enero de 2021, presente en la cuenta 33, 600.000 soles y una depreciación de 30.000. Primer año como planta productora en producción, porque solo se deprecia cuando una planta ya está en producción, no se deprecia antes. Ya recuerden eso. Si yo tengo una planta que no ha alcanzado el, el desarrollo, todavía tengo que seguir acumulando, todavía es como si estuviera construyendo un bien. Esa es la connotación que se le da a las plantas productoras. Mientras no se culmine esa etapa de desarrollo, yo no puedo depreciarla. ¿Ya? Una vez que se termina la etapa de desarrollo, lo que hago es cierro la hoja de costos y todo lo que haya acumulado pasa a engrosar la parte de el cultivo en producción, con la planta productora en producción. Luego, ¿qué se hace? Se hace una estimación. Ya estamos acá comenzando el año 2021, perdón. Entonces, ¿qué se hace? Se estima por lo menos 2 años.
Puede ser 3 o 4 o 5, pero por lo menos 2 para que tenga punto de comparación. Si no, no habría forma de compararlo. Puede ser que estoy en el año 2025, ¿no? Y voy a estimar mis costos de producción, ¿ya? Del año 2025 y del año 2026. ¿No? Esa sería la manera de trabajar con algo actualizado. Pero vamos a tomar como que si estuviéramos en el 2021. ¿No? Entonces, por el 2021, estimo que mi costo de producción es 400.000. Y por el año 2022, 450.000. Ya tengo mi costo de producción estimado. Luego, tengo el valor de venta. Si los costos son estimados, la venta también tiene que ser estimada, ¿no? Ambos conceptos. Si trabajo con costos históricos, debo utilizar ventas históricas. Si trabajo con ventas proyectadas, tengo que trabajar con costos proyectados, ¿no? Esa es la connotación que debe tener ambas cosas. Nosotros, para poder proyectar algo, tenemos que tener una base cierta. Y la base cierta es, en este caso, la SBS. Y sacamos el interés promedio, ¿no? ¿Cuál es el interés promedio que me da la SBS? Y es 12%. Eso quiere decir mis préstamos. ¿Cuánto me costaría un préstamo? Entonces, con esto, yo voy a determinar el costo del dinero o flujo de efectivo neto al final de cada año. Entonces, yo voy a determinar costo de producción del año 2021, 400.000, y del año 22, 450.000. Ese es el estimado. Pero luego, ¿qué sucede? Llega el fin de año y yo ya tengo un costo de producción real. El costo de producción real es 300.200. ¿Cuánto era mi costo de producción estimado? 400.000. No, entonces voy a comparar con el costo de producción real y el estimado. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Determinar los valores presentes. Primero, comienzo por los ingresos estimados. Entonces, puedo hacerlo más rápido con el Excel. Entonces, mi costo estimado por el primer periodo, periodo número 1, con la tasa del 12%, ya los 600.000, viene a ser 535.714.29. Ya tengo el primer dato. No, estoy tomando los ingresos estimados. Por el año 2022, hago lo mismo. La tasa del 12%, el periodo 2, y los ingresos estimados son 700.000. ¿No? Entonces me da 558.035.71. Ya determiné los ingresos estimados. ¿Qué me faltaría? Determinar de similar manera los costos estimados. Entonces, mi costo estimado en el primer caso era 400.000, el real es 320.000. ¿No? Entonces, esos 400.000 voy a aplicarle la misma tasa de descuento, que sería el 12%, y me da 357.142.86. Lo mismo hago con el año 2022. La tasa del 12%, el periodo 2 y los costos estimados 450.000. Ya tengo los costos estimados y los ingresos estimados traídos al valor presente. Entonces, se hace la comparación. Ingresos descontados y costos descontados, ¿no? Entonces, los ingresos descontados, los costos descontados, me dan los flujos netos, ¿ya? Me dan los flujos netos, 2021 y 2022.
Entonces, esos flujos netos descontados es el valor razonable. Ya, entonces, ese es el importe que voy a considerar al valor razonable. Por eso le decía que hay que tener mucho cuidado al hacer esta estimación, porque hay veces con el afán de querer presentar supuestamente una mayor información, una mayor ganancia, inflamos los ingresos. Y cuando la triste realidad es que no vamos a llegar a eso, ¿no? Entonces hay que tener las cosas claras. El crecimiento de los ingresos, igual el crecimiento de los costos, para que esto finalmente sea algo real, ¿no? Porque si determinamos de esta manera y cuando salen los costos reales no podemos alcanzarlos, olvídense. Es un desastre la contabilidad. Por eso hay que tener mucho cuidado con la aplicación de los flujos estimados a valor presente. Entonces, se compara con libros. Comparamos con libros, ya, porque la cosa no queda ahí. Por eso le digo, hay que compararlo con libros para que no sea un desastre. El valor razonable es 377.869.90 en el primer año. El valor en libros, los costos reales de producción, son 30.200. Ahí hay un ajuste de 77.669.90, ¿no? En el valor razonable, porque me he excedido. Entonces, tenemos que poner el ajuste en la cuenta 21, productos terminados al valor razonable por los 77.669.90 acá, ¿no? Por el ajuste. Luego, hacemos lo mismo. Este ya es el año que nosotros estamos liquidando. Al año siguiente vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Pero ya esto se compara con la producción real. Esa es la forma de poder ajustar esta parte. Ya, ese es lo que se hace. ¿Ya? Vamos a ver rápidamente esta partecita de las exportaciones para luego entrar a un caso práctico de la determinación de los costos en una empresa de cultivos que son permanentes. Y luego veremos si nos alcanza el tiempo y hacer un enunciado de cultivos de campaña, ¿no? Entonces, para que podamos cubrir las expectativas de ustedes. Pero igual, aquí les voy a explicar muy rápidamente la parte de lo que es las exportaciones. La exportación en sí es cuando hay una salida de mercancías del territorio aduanero. Aquí, esta parte es vital para las empresas agroexportadoras. No, las empresas agroexportadoras tienen que conocer bien esta parte, ¿no? Y para poder exportar, hay requisitos que nosotros debemos cumplir. Debemos tener la oferta exportable, significa que yo debo mantener la cantidad de exportaciones que me comprometo a hacer, la calidad, ¿no? Debo tener la capacidad económica para poder soportar ese tramo que no me van a pagar todavía. Ya, porque muchas veces el plazo es entre 30 y 40 días, a veces 50 días. Entonces, hay que tener la capacidad de gestión, hay que tener broker en el extranjero. O sea, es todo un sistema de logística que debemos desarrollar. Para importar, primero tenemos que investigar el mercado, saber todo lo relacionado a envases y embalajes. Aquí hay que tener cuidado porque, sobre todo en los embalajes, porque ustedes ven el problema que se genera en Medio Oriente. Ustedes imaginan que por ahí llega un envase con una mujer en bikini. Para los árabes en determinadas regiones es de pena de muerte. Entonces, nosotros
tenemos que conocer todo el sistema de exportaciones. Imagínense que mandamos a la India, mandamos una imagen de la vaca, ¿no? Para ellos la vaca es sagrada. Hay colores que hay determinados países que no los admiten, no van a devolver todo el producto. Entonces, todo un conocimiento de la exportación. Conocer los Incoterm, ¿no? Hay que conocer todos los Incoterm. Lo más conocido, lo que siempre usamos, es el Incoterm FOB y el CIF, ¿no? Pero no conocemos el CPT, el CFR, no los conocemos. Y eso se utiliza como término en los contratos del comercio internacional. Entonces, los contratos que los modelos nos los proporciona la CCI, la Cámara de Comercio Internacional. Luego debemos saber la parte de la distribución física internacional, cómo se hace la exportación, los almacenes, el sistema de frío. No es todo un conocimiento que debemos que tener. Y nosotros como contadores, ¿para qué necesitamos eso? Para efecto de costear, para efecto de controlar las exportaciones, ¿no? Los medios de pago, los procedimientos para exportar, ¿no? Eso es vital que nosotros conozcamos. También hay que conocer los factores comerciales, qué es lo que influye en los mercados internacionales. Tenemos que conocer los factores políticos. Imagínense que en estos momentos ya hayamos estado exportando a los países árabes y genere este conflicto, la pérdida que nos puede generar. De repente estábamos exportando y se presenta el problema con Venezuela, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos que tener un conocimiento cabal de todo esto, factores políticos, factores económicos. También los factores sociales, ¿no? Ustedes ven cuando en el Perú se presenta una huelga de transportistas, ¿no? Hay personas que exportan al Perú, entonces están pensando no enviar sus productos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Rusia, nosotros somos clientes de Rusia por el trigo. Por esto de la guerra está restringida la importación que hacemos desde Rusia, ¿no? Entonces, esos factores hoy en día se tienen en cuenta. El envase y el embalaje, por supuesto, ¿no? Porque ahí hay que tener diseños que sean acorde con las normas internacionales. Por ejemplo, en el caso de los envases y los embalajes, nos viene de China y nosotros no sabemos chino. Entonces, en los códigos internacionales, ¿qué se usa? Se usan los pictogramas. ¿Qué son los pictogramas? Los pictogramas no es otra cosa que símbolos que visualizándolos los podemos entender. Esos son los pictogramas. Que viene el producto de China y viene en chino, pero nosotros lo entendemos por la figura. De repente por ahí tenemos un paraguas. ¿Qué significa? No mojar. De repente tenemos una flecha hacia arriba. Hay que apilar hacia donde está la flecha. De repente tiene 4 líneas. Significa no apilar más de 4. De repente por ahí tiene una copa frágil, ¿no? De repente tiene un gancho y una X. No se debe transportar con gancho. Entonces, esos son los pictogramas que se usan en el comercio internacional en la parte de los envases y los embalajes. Y aquí tenemos el uso de los Incoterm. Ya los Incoterm están agrupados por letritas. Si ven la E, la F, la C y la D, ¿no? Así están agrupados los Incoterm. Si ustedes ven, cada uno tiene sus tramos, ¿de dónde a dónde? En el caso Eggworld, el vendedor, ¿cuál es su responsabilidad? En la fábrica. Y luego a partir de ahí, el transporte, el aduanaje, el desaduanaje, el transporte hasta el llegado al otro lado de la empresa o el almacén de la empresa, es responsabilidad del comprador, ¿no? El vendedor lo entrega, si es, yo voy a comprar en México, se le entrega en México en el local, y el comprador se encarga de llevárselo hasta el Perú, ¿no? Porque ese Incoterm, export o en fábrica, ahí termina la responsabilidad. Y así cada uno de ellos. Por ejemplo, el FOB. ¿Dónde termina la responsabilidad del vendedor? Se observa
al costado del buque, cuando aborda. ¿Bien? Si ven acá, a partir del abordaje que hacen en el avión, en el barco, es responsabilidad del comprador. Dice libre a bordo, free on board, ¿no? Entonces, ahí termina la responsabilidad. En el caso del SIP, ¿qué dice? Costo en rate free. Costo, seguro y flete. Se va a cubrir por el vendedor el costo, el seguro y el flete. Pero tengan cuidado allí. ¿Qué es lo que pasa? Y yo siempre parto de los errores para que no se cometan. De repente, el comprador está en Estados Unidos y me dice, mira, la naviera no me quiere ya recibir los productos enviados al crédito. Por favor, págame el flete, ya, y yo te envío mañana la transferencia por el valor del flete, porque hoy día de repente está en otro lugar y no tiene para hacer transferencia. Dice, envíame, ya paga el flete, ya, y yo te lo reembolso. Pero ¿qué se hace en la compañía peruana? Como queremos que nos pague el flete, ¿ya? ¿Qué hacemos? Le consignamos en la factura, en el invoice o factura comercial, le facturamos ahí el flete. Ya malogramos la factura. ¿Por qué malogramos la factura? Porque si le estamos considerando el flete, ya no es un FOB, pero nosotros le hemos puesto el Incoterm FOB. ¿Qué va a pasar cuando la SUNAT revise? La SUNAT va a decir, momentito, tú no me has considerado ya el flete para efecto de tu declaración jurada. Eso debiste considerarlo, pero no lo estás haciendo. Entonces, ahí nos van a sancionar. ¿Qué es lo que se debe hacer? No se debe considerar en la factura. Si yo estoy pagando el flete por cuenta de un tercero, no deben facturarse. Hay que usar la nota de contabilidad. ¿Ya? Eso tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque en el comercio internacional hay flete prepago y flete colet. El flete prepago se paga en el lugar de abordaje y el flete colet se paga en destino. Entonces, en este caso, si yo estoy enviando bajo el Incoterm FOB, quiere decir que allá van a pagar el flete, es un flete colet, no es un flete prepago, ya, porque no es una de la condición. Entonces, estoy rompiendo la aplicación de los Incoterm. Y si sucediera de repente un accidente, porque en el mar puede suceder también accidente, un oleaje, un huracán que lo encuentre en alta mar al barco, comienzan a botar la carga para aligerar el barco. ¿No? Entonces, cuando yo voy a reclamarle al seguro que me pague por esa pérdida que he tenido, el seguro me va a decir, yo no te voy a pagar. No te voy a pagar porque en tu factura has considerado flete y tú le has puesto el Incoterm FOB y eso me hace que yo no te pague. Ven, entonces hay que tener cuidado porque son errores que se cometen. Si yo voy a pagar el flete por cuenta de un tercero, ese flete no es mío. Ese flete yo no lo voy a cobrar. Lo único que estoy haciendo es un favor de que yo le pago el flete y luego me lo reembolsa. Eso se trabaja con una nota de contabilidad. Ahí tenemos un desagregado de los fletes que fue la versión 2020, que es la última versión. A partir de ahí no ha salido otra todavía. Ya, entonces son los Incoterm que están vigentes. ¿Ya? Ahí tenemos otro cuadrito por grupos ya, por grupos de Incoterm. ¿Y qué significa cada uno de ellos? ¿No? Cada uno de ellos, ¿qué significa? ¿Cuáles son las obligaciones de cada uno de ellos? Acá tenemos las guías. ¿Qué guías se utilizan en el comercio internacional? Porque no es lo mismo ya las guías que nosotros usamos para el transporte terrestre. Cuando se hace por vía marítima,
se utiliza el conocimiento de embarque o bill of lading, ¿no? Cuando usamos el transporte terrestre, en la carta aporte o waybill. El waybill es la carta aporte terrestre. O cuando lo hacemos por transporte aéreo, es la guía aérea o el airway bill, que es la guía aérea. Entonces, esto es lo que se necesita para poder enviar ya los productos al extranjero. Para poder cobrar, imagínense, yo no conozco a la persona del extranjero, ¿cómo le cobro? Existen documentos. Ya es la carta de crédito, la cobranza documentaria, la remesa directa, ¿no? Con bancos corresponsales. Esa es la seguridad de que yo puedo, ya, yo puedo exportar sin riesgo, ¿no? Entonces voy a exportar sin ningún tipo de riesgo. Entonces, como siempre recomiendan, para exportar, lo principal es el producto. Tiene que haber una continuidad, una permanencia, la calidad, ¿no? Es los requisitos mínimos esenciales. Cuando nosotros enviamos la cotización, ponemos datos de la empresa, el potencial del importador, descripción del producto, medio de transporte, la fecha posible de embarque, ¿no? Le enviamos, ¿no? Todas las características. Hay clientes que nos van a pedir muestras. Esas muestras se exportan y se llaman muestras sin valor comercial. Los documentos que se utilizan en el comercio internacional cuando exportamos es la carta comercial, conocimiento de embarque, el packing list o lista de contenido, los certificados, certificados de SENASA, ¿no? Necesitamos, si son productos que están relacionados con la agricultura, lógicamente que es SENASA, ¿ya? El proceso es este, ¿no? Se envía la solicitud de cotización, se hace la cotización, luego ya viene el embarque, se acepta la oferta, ¿ya? Previamente pueden haberse enviado muestras, pero si ya se aceptó la oferta, quiere decir que ya estamos en negocio. Luego viene la recolección de documentos y la presentación de documentos al banco para la cobranza. Y aquí tenemos un pequeño resumen de los documentos de exportación. Y frente a esto hay un tema que es coyuntural para las empresas. ¿Cómo tratar las operaciones del comercio internacional? Y ahí vamos a encontrarnos que tenemos el saldo a favor del exportador y el saldo a favor materia y beneficio. ¿No? El saldo a favor del exportador y el saldo, ¿ya?, a favor materia y beneficio, que son dos cosas que van de la mano, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros exportamos, la ley del IGB tiene un tratamiento especial. ¿Y qué me dice? Para ver cuánto vas a utilizar, ¿no? Tienes que tomar tus operaciones grabadas de los últimos 12 meses, más las exportaciones de los últimos 12 meses. Y lo vas a dividir entre las operaciones grabadas de los últimos 12 meses, más las exportaciones, más las operaciones no grabadas, pero de los últimos 12 meses. Entonces, cuando nosotros entramos, acá he sacado el formulario antiguo, porque ahí sí se permite, porque en el otro, en línea, es un poco más complicado. Aquí me permiten colocar en el formulario anterior, para que sirva de referencia, todas las compras destinadas a operaciones grabadas, las destinadas a operaciones comunes, grabadas y no grabadas, y las ventas destinadas a ventas no grabadas exclusivamente. Si ustedes ven, ahí donde dice compras netas, y multiplicamos por el 18%, no va a dar 2.440. ¿Por qué?
Porque en este casillerito donde dice coeficiente, debo ingresar el cuadro de las operaciones grabadas, no grabadas y de exportación de los últimos 12 meses relacionado con las ventas, ¿ya? Y me va a salir, en este caso, el coeficiente que dice acá, 0.7532. Ese coeficiente se aplica a las ventas grabadas y no grabadas, ¿ya? Porque no puedo utilizar todo. Se llaman operaciones comunes. Esta es la solicitud de devolución del saldo a favor del exportador. Y para eso se presenta el PDB exportadores, que es un PDT muy parecido al otro, pero solo sirve para presentar la solicitud del saldo a favor del exportador, ¿ya? Y se llena con toda la información, ¿ya? ¿Sí? ¿Y eso a qué nos lleva? También hay un beneficio para los exportadores. Ese beneficio se llama el drawback. El drawback, ¿qué significa? Una subvención. Que los insumos que se utilicen sean como mínimo el 5% en el producto que se exporta. Ese 5% debe ser de productos importados, ¿no? Productos importados que yo he usado para ese producto, ¿no? Entonces, me van a devolver el 1% del valor FOB. Esto a partir del 25 de octubre de 2024. Y desde el 1 de julio de 2025, el 0.5 de los bienes exportados. Muy bien. Acá tenemos la declaración, cómo se hace, ¿no? Y los documentos que se presentan para el drawback, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar los ejercicios relacionados y después aterrizamos con el cálculo del drawback y el saldo a favor del exportador. Vamos a desarrollar un ejercicio de una empresa que produce paltas y ver cómo se costea, ¿no? Cómo se costea desde la parte de la producción, cómo se pasa desde cultivo en desarrollo a cultivo en producción, ¿no? Para que ustedes ya vayan conociendo la parte teórica que hemos visto. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a eso. Muy bien, acá tenemos el caso número 1 que vamos a desarrollar. Me avisa más bien si se puede, ya se puede visualizar, porque de repente no lo están visualizando. Ya me confirman, por favor, si lo visualizan. Perfecto. Gracias, Jesús. Muy bien. Acá se trata de una empresa que tiene cultivos permanentes, ¿no? Vale decir, plantaciones. Y las plantaciones tienen las dos etapas. La primera etapa que es la etapa en desarrollo y la segunda etapa que es en producción. Entonces, esta empresa, ustedes saben que esto viene de un ejercicio a otro, ¿ya? Viene de un ejercicio a otro. Esta empresa tiene del ejercicio anterior, ¿no? En la cuenta 33.2 tiene un importe de 1.050.000, correspondiente a 350 plantas por hectárea. Voy a dividirles también para que lo puedan leer acá. Acá tienen el enunciado, ¿no? Se trata de la empresa agrícola
Río Obrador, cuyo objeto es la producción, comercialización y exportación de productos agrícolas. Su fondo le ha denominado Galindo 1 y tiene una plantación de 20 hectáreas de palta, que al 31 de diciembre del año 1 presenta en el estado de situación financiera. Ya no he ido ya a la apertura y todo lo demás, porque lo que me interesa es saber cómo se costea, ya no desarrollar todo el ejercicio para ir entrando en materia. Ah, me dice que no se ve el enunciado, vamos a ver. ¿Me confirman, por favor, si lo ven ahora? Perfecto, ya está. Ahí tenemos el enunciado, ¿no? Esta empresa, cuyo objeto social es la producción, comercialización y exportación de productos agrícolas, tiene en su fondo una plantación de 20 hectáreas de palta. La palta, la variedad Hass. Y hay varias variedades de palta. La más común y la más exportable es la Hass. Gracias, Einer. Muy bien. Entonces, la plantación tiene 20 hectáreas al 31 de diciembre. Quiere decir que tomamos esos saldos para reaperturar el ejercicio. Entonces, todo eso se los explico porque lo estoy obviando. Me interesa que sepamos el costeo. Entonces, en los estados financieros, en la cuenta 3302, planta productor en desarrollo, cerró el año anterior con un monto de 1.050.000, que corresponde a 350 plantas, ¿no? Por hectárea, que es más o menos el promedio de plantas que se siembran en una hectárea, en 10.000 metros, ¿ya? Por 20 hectáreas, ¿no? Ese es lo que tiene. Hoy en día, hasta las plantas hay que inventariarlas. Ojo, cuando ustedes van a un fondo, encuentran sticker en las plantas. Ya no es, dice, ¿qué pasa? ¿Por qué han comenzado a etiquetar las plantas? La uva igual, ¿no? Se compran stickers y se le ponen a las plantaciones. ¿Por qué? Porque todo está inventariado. Ya, entonces, al inventariar hay un orden y poder calcular el rendimiento por planta. Entonces, eso téngalo presente. Es un trabajo que se hace en los campos, ¿no? Se va etiquetando. Si yo tengo 350 plantas, debo tener planta de la 1 a la 350. ¿Por qué? Porque imagínense que haya una mortandad. Se mueren 10 plantas. Esas 10 plantas, sencillamente, no van a hacer que yo cambie el cultivo, porque el cultivo es todo. Pero voy a tener que reemplazar esas plantas. ¿Ya? Entonces, así se trabaja en los fondos. ¿Cuáles son los desembolsos? Desembolsos relacionados con el cultivo en el ejercicio 2002. Quiere decir, en la reapertura que se hace, se comienza con las planillas, ¿no? 150.000, contribuciones 9.000, agroquímicos 70.000. En ese momento se ha invertido 229.000, ¿no? Y al 31 de marzo se concluye el ciclo de desarrollo. Ya la planta está lista para poder producir. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Nos vamos al Excel y tenemos la operación. Acá tenemos la planilla, sueldos, 150.000, seguridad y prestaciones de salud, 9.000. Acá tenemos las contribuciones sociales, tal cual una planilla del sector comercial.
No, del sector industrial, exactamente igual. Por lo general, el elemento 6 y sus componentes es exactamente igual para todos. ¿Dónde varía? En el elemento 9. O la famosa transferencia. Tenemos acá salud y ONP. He obviado las AFP para hacerlo más simple el ejercicio. Pero eso no quiere decir que todos los trabajadores agrarios se encuentran en la ONP. Hay trabajadores que están en la AFP. Lo que se hace es esta parte abrirlo. ¿Por qué? Porque no necesariamente los trabajadores hacen sus aportes a la ONP. Y acá tenemos los sueldos y salarios por pagar. ¿Qué es lo que se hace con este elemento 6? Lo vamos a trasladar al costo de la planta productora en desarrollo, donde ya tenemos una cantidad de 1.050.000. Se va a seguir creciendo con 150.000, porque esto viene de años anteriores, ¿no? Viene acumulándose de años anteriores. Entonces, ahora le estamos incorporando 159.000 soles más. El abono es a la cuenta 72. ¿Ya? El abono es a la cuenta 72. Entonces, también se adquiere agroquímicos. Los agroquímicos van a la cuenta 60 por 70.000 soles. Tenemos el IGB, 12.600. Y tenemos la cuenta 46, 82.600. Toda esta cuenta 6032 se transfiere a la planta productora en desarrollo. Y el abono a activos biológicos en desarrollo de origen vegetal. Entonces, ¿aquí qué sucede? Vamos a suponer que aquí termina el ciclo, ya tiene un año la planta, acumuló 1.050.000 y luego hizo estos gastos, ¿no? Hizo esos gastos. Y acá me hacen una consulta que el IGB debe ir a la 40.116. Ojo, ya bien que me hayan hecho esa consulta. Miren, lo que sucede es que cuando nosotros miramos el plan contable, ahí hay un error, ¿ya? Hay un error que después el señor Rodríguez Neira, que fue el jefe del equipo de evaluación del plan contable y elaboración, hizo la corrección mediante un documento. Y no solamente hizo la aclaración con respecto a esa cuenta. ¿Ya por qué? Porque había el error al momento de la transcripción. ¿Ya? Al momento de la transcripción hay ese error. Y yo les voy a compartir para que no se queden con la duda estos comentarios. Y lo mismo sucedía con la cuenta 167. En un inicio, en muchos libros, comenzaron a utilizar en la compra la cuenta 167 para efecto del IGB y para efecto de la venta utilizaban la cuenta 40. Eso es un error. Si nosotros la contabilidad la vemos, se hace en base al plan la partida doble. Y la partida doble, ¿qué nos dice? Toda cuenta debe ingresar, ¿ya? Perdón, toda cuenta debe salir por aquella que ingresó.
Entonces, si yo estoy tratando el impuesto general a las ventas por la cuenta 40, yo no puedo utilizar otra cuenta para efecto del IGB por principio de unidad de cuenta y por el principio de baja de cuenta, porque no voy a darle de baja a otra cuenta. Para el IGB yo debo utilizar una sola cuenta. Entonces, no es lo mismo que yo tenga un IGB destinado a una operación no grabada y el nombre de la cuenta 40116 es IGB destinado a operaciones no grabadas. Ya eso tengan en cuenta. Ya, porque la cuenta que debemos utilizar es la 40111. Ya, y les voy a demostrar para que no se queden con la duda. Ya, miren, voy a buscar un momentito y lo voy a compartir acá. Un segundo, por favor, para que vean ustedes. Porque eso fue un error de transcripción. Acá les voy a compartir, ya, les voy a compartir el plan contable que aquí van a tener ustedes, ya, me indican que si se ve. Sí, ahorita le voy a responder a Jorge cómo se contabiliza el IGB cuando se trata de una empresa exonerada. Vamos a verlo primero y esto lo anoto para responderlo de inmediato. Miren, acá, cuando se publica el plan contable oficial, ojo porque esto fue algo oficial, nosotros vemos acá en la cuenta 40, efectivamente dice, en esta parte, dice 40.116, dice destinado a operaciones grabadas, ¿ya? Y si nosotros vemos, 40.11 dice cuenta propia, que en teoría es lo mismo, ¿ya? En teoría es lo mismo. Entonces, la disyuntiva era que aplico. Entonces, si nosotros nos vamos a donde esté el cuadro comparativo, que está al final hay un cuadro comparativo de cuentas. Tenemos acá tenemos el comparativo. Se observan, este fue el del año anterior, al lado izquierdo, y acá al lado derecho está ahí. Dice, IGB destinado a operaciones no grabadas. Ya, entonces, esto era lo correcto. Al momento de hacer el digitado, se olvidaron de pasar esto al otro lado y no le pusieron ya esto. Le pusieron destinado a operaciones grabadas, le quitaron el no. Ya, entonces aquí se generó la duda. Oye, ¿qué aplico? No, entonces se hizo la consulta respectiva.
¿ya? Y el señor Rodríguez, que era el presidente de la comisión, respondió que había un error de transcripción. ¿Y dónde está el documento? ¿Ya? Porque siempre como contadores, es cierto, tenemos que tener los elementos de prueba necesarios que nos permitan afirmar lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, eso tengan cuidado. Yo diría, no, sí, definitivamente no lo tengo, mañana lo busco. No, hay que probar nuestros dichos. Entonces, voy a mostrarles, ¿ya? El documento donde el señor Rodríguez agarra y sencillamente sustenta esa parte. Yo lo voy a compartir acá. Si lo necesitan, yo no tengo problema de pasárselo, ¿ya? Esto lo presenta, me avisan si se ve, si no se ve para poder compartirlo. Me avisan si se ve, por favor. ¿Lo pueden visualizar? Sí, avísenme, por favor, si se visualiza, donde dice resumen de modificaciones 2019 y propuesta de cambios. Sí, perfecto. Miren, el señor Alfredo Rodríguez, que era el consultor responsable de el Plan Contable 2010 y la versión 2019, absuelve las dudas, ¿ya? Entonces dice, mire, y algo que voy a aprovechar para poderles explicar y que ustedes lo tengan en cuenta. Y dice, mire, se han uniformizado los códigos. Cuando ustedes se refieran en el plan contable al costo histórico, busquen el código final 1. Cuando se refieran a la revaluación, busquen el código 2. Busquen el código 2 acá. Cuando se refieran al costo de financiación, busquen el código 3. Cuando se refieran al valor razonable, busquen el código 4. Entonces, si yo quiero buscar una cuenta, el valor razonable voy y busco, ya no estoy buscando toda la cuenta, me voy directo al dígito 4, final 4. Y si tengo que tratar el valor de participación patrimonial, busco el dígito último 5. Es una de las primeras cosas que la planteó para que se pudiera manejar mejor el plan de cuenta. Luego venía la parte relacionada con los cambios específicos. ¿Por qué? Porque habían algunas cuentas que definitivamente habían cambiado. Por ejemplo, acá tenemos cuando manejábamos la cuenta de tracciones, se ponía en la cuenta 107, ¿ya? Hoy día ya no podemos poner en la cuenta 107 la cuenta de tracciones. Tenemos que ponerlo en la cuenta 1042, cuentas para fondos específicos, ¿ya? Entonces, ya no es esa cuenta para efecto de la detracción. Para efecto de los cheques, se ha incorporado la cuenta 103. ¿Eso qué hace? Que cuando se gira un cheque de pago diferido, yo no voy a cancelar el proveedor. Lo que hago es, sencillamente, lo pongo, abono mi cuenta 104 y lo cargo a la cuenta 103, hasta que vence el cheque de pago diferido y recién hago la eliminación del proveedor. Porque si no, ¿qué es lo que va a suceder? Yo no estoy cancelándole al proveedor todavía. No, estoy girando un cheque de pago diferido. Entonces, eso se registra en la cuenta 103. Entonces, tenemos la parte relacionada a la 167, esto, tributos por acreditar. Y se tenía la duda sobre todo en la 1673, acá.
¿Cómo registro en una adquisición? Tengo que ponerle la cuenta 1673. Dice que no. ¿Se utiliza cuándo? Cuando yo no puedo usar el IGB. ¿En qué caso? Por ejemplo, al finalizar el año, el recibo de luz, agua y teléfono me llega con fecha de enero, vencimiento de enero, pero el gasto corresponde a diciembre. Entonces, ¿qué tengo que hacer allí? Registrar el recibo de luz, agua y teléfono en el mes de diciembre, pero lo registro en diario. Y el IGB que tiene lo voy a poner en la cuenta 1673 para cumplir el concepto del devengado. Ya, entonces ahí utilizo la 1673. ¿En qué otro caso utilizo la 1673? Cuando tengo, por ejemplo, una factura, no se pagó la detracción, pasó inclusive los 5 días posteriores y no se pagó la detracción. Yo no pierdo el gasto, pero no puedo usar el IGB. Entonces, bien claro dice acá, ¿cómo ocurre con el IGB en facturas en las cuales no se ha pagado la detracción requerida? ¿Ya? Y luego dice, cuando se convierte en IGB acreditable, el importe correspondiente se traslada a la subdivisionaria correspondiente, 4011. ¿Ya? Ahí no dice se traslada a la 40117.